está viendo? Sí. Ahí está. Y ahora me voy a quitar yo. Ahora sí ven la pantalla completa. Bueno, entonces vamos a hablar de los principios biomecánicos en la osteosíntesis. Y una de las primeras cosas que vamos a pensar es que el objetivo de esta charla es conocer las bases de estos principios, cuál es su definición y cuál es su objetivo. El objetivo de cada uno de los principios nos va a dar la pauta para seleccionar después los implantes que podemos utilizar para resolver las fracturas. Entonces, uno de los principios que deben ustedes de tener es que primeramente se tiene que hacer el diagnóstico para ver qué es lo que estamos tratando, cuál es nuestro enemigo vencer. Después, cuál es el principio, ahí se traza una línea, conocimiento del padecimiento. Luego, la toma de decisiones es a partir de la selección del principio biomecánico y luego la del implante. Entonces, en ingeniería, en la mecánica, se han diseñado o se han analizado ciertos aspectos mecánicos que se han aplicado a la biología, y nosotros como ortopedistas, como profesionistas de la medicina y de la cirugía, transformamos estos conceptos a los conceptos biomecánicos, es decir, la mecánica aplicada a la biología. Tenemos que recordar nuestros conceptos de secundaria. Recordemos que fuerza, desde el punto de vista dinámico del movimiento, es aquella energía capaz de producir que un cuerpo se detenga o se ponga en movimiento, si es que se aplica ese cuerpo. Y desde el punto de vista estático, entonces el cuerpo está sin movimiento y la energía es capaz de producir una deformidad en el cuerpo. Entonces tenemos el concepto de la fuerza aplicada desde el punto dinámico y desde el punto de vista estático. En el sistema musculoesquelético, el efecto de las fuerzas van a resumirse en esfuerzos. No es muy sencillo aplicar solamente una fuerza, y vamos a ver cómo el conjunto de las fuerzas lo denominamos como esfuerzos. Y para deformar estos cuerpos, las fuerzas se combinan, como les digo, y se combinan en esfuerzos, es decir, las fuerzas, la energía que produce el movimiento o detiene el movimiento o deforman los cuerpos, se convierten en esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos tenemos? Tenemos básicamente esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión y esfuerzos cortantes o tangenciales, que pueden deformar los cuerpos de esa forma, así como se muestra en el esquema. Entonces recuerden estos esfuerzos de compresión, de tensión y cortantes o cizallamiento también. El esfuerzo de compresión estrecha la distancia entre los cuerpos o entre las superficies que se encuentran vecinas, como por ejemplo ahí se observa en esos cuerpos. El esfuerzo de compresión entonces ejerce una presión o una compresión entre dos superficies, entre el cuerpo y la superficie más cercana. El esfuerzo de tensión, pues habitualmente estira los cuerpos elásticos hacia una forma más delgada y con una longitud más grande. Vean ustedes como en el ejemplo esquemático vemos que el esfuerzo de tensión, si se aplica un esfuerzo, es decir, dos fuerzas en sentido contrario en el mismo plano, producimos que el cuerpo se alargue y se deforme un poco más delgado y más largo. Y el esfuerzo cortante es la suma de las fuerzas tangenciales. Tenemos la fuerza, por ejemplo, aquí en este cuadrado,
que tenemos una fuerza representada en el suelo, digamos, y si se aplica en la esquina, como cuando podemos empujar una caja de cartón o una caja de material elástico, en el momento en que lo hacemos, pues la fuerza del suelo, la fricción que se ejerce en la superficie, y nosotros mismos hacen que esa caja o ese cuerpo se deforme en una forma romboidal, ya no es un cuadrado, sino es un rombo. Entonces el movimiento paralelo entre diferentes estados del hueso en sentido opuesto, al aplicar un esfuerzo tangencial también se deforma. Entonces, vean ustedes esta representación de estas dos simples flechas que representan vectores o que son vectores, se aplican mucho en la osteosíntesis al aplicar los implantes y analizando el trabajo que ejercen los músculos sobre los fragmentos óseos. Entonces, fíjense ustedes del lado izquierdo, se representa una diáfisis ósea a través de este rectángulo en donde se va a ejercer un peso y en donde se tiene un apoyo. Y del lado derecho tienen esquematizado un efecto, una construcción de un elemento tipo horca, de la horca donde cuelgan a los malvivientes o a los malhechores. Ahí los cuelgan, que yo colgaría varios actualmente en una horca, pero nada más que ya no las fabrican. Entonces se va a ejercer un peso de forma excéntrica, en donde va colgada la cuerda, digamos, y el otro es el vástago que va unido al suelo. ¿Qué sucede entonces si aplicamos un peso muy grande que venza la resistencia o el módulo elástico del material en que está construido cada uno de los elementos? Lo que sucede es que se fractura o se rompe. Entonces el apoyo sigue ejerciendo el mismo peso, el mismo apoyo, perdón, o la misma fuerza, y el peso ha sobrepasado el módulo elástico hasta que se rompe. Asimismo sucede del lado derecho con la horca, o aquí representado es el cuello del fémur. ¿Qué es lo que sucede cuando se ejerce una fuerza muy grande en un hueso tan duro como el fémur? Entonces lo más seguro es que se va a fracturar en los sitios en donde se ejerce mayor presión o mayor fuerza, como se demuestra en la derecha. Pero hemos analizado exclusivamente el hecho de aplicar fuerzas, es decir, solamente la aplicación de energías. Pero ahora vamos a observar qué es lo que sucede en los cuerpos mismos, en los cuerpos elásticos. Entonces vamos a analizar la solicitación. ¿Qué es la solicitación de los cuerpos? Es la deformidad que se sufre en los cuerpos, en este caso, como estamos analizando el esqueleto, pues los huesos, ¿verdad? De acuerdo a la forma de aplicar los esfuerzos. Recordemos que los esfuerzos es el conjunto de fuerzas. Y de esta forma, el hueso se deforma y le decimos las que está solicitado el hueso, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de solicitaciones existen. Existen 5 tipos de solicitaciones. Ahí las tienen enfrente. Probablemente no sea necesario que hagan una copia, sino más bien que pongan atención, porque la conferencia se está compartiendo a través de la grabación del doctor y el doctor ya tiene la misma presentación que yo les estoy haciendo hoy día y le voy a pedir que la compartan con ustedes. Lo importante es que pongan atención y que se fijen qué es lo que digo en cada uno de los renglones. Entonces, hay solicitaciones en compresión, hay una deformación en compresión, hay una deformación en flexión, en cizallamiento, en tensión y en torsión. Vamos a analizar cada una de estas. ¿Qué es lo que pasa cuando la solicitación es en compresión? Pues entonces se aplican esfuerzos, ¿verdad? Diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Y hagan de cuenta como que tienen un pedazo de plastilina o de esas masas que se utilizan en la
a las manos. ¿Han visto esas masas que le dicen al enfermo, bueno, apriétela? Y entonces ahí se está aplicando esfuerzos en compresión a través de los dedos y la palma de las manos. Y la masa, esa de plastilina o de goma, se solicita en compresión. De tal forma entonces que como aquí vemos, pues se va a salir para un lado y para el otro esa masa y se va a aplastar. Entonces también es lo mismo que sucede con las tortillas, o cuando hacen los guaraches o cuando hacen los sopes. La masa de maíz está solicitada en compresión. Y entonces el cuerpo, la masa de maíz se deforma hasta obtener la forma de un guarache o de un sope. Cuando los cuerpos se solicitan en flexión, entonces pueden ser varias cosas. Miren ustedes, aquí estoy tratando de representar la diáfisis de un hueso o de un tubo elástico. Si le aplico una fuerza de forma excéntrica y en el suelo hay una fuerza del suelo que lo soporta, entonces cuando aplico la fuerza, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a deformar en flexión. Vean cómo está tratando esta parte del hueso de dirigirse hacia acá y esta parte de dirigirse hacia acá de una forma natural cuando yo ejerzo una fuerza excéntrica. Y de forma automática en la superficie de compresión, que es esta, o en el lado cóncavo, que resulta, va a haber fuerzas de compresión. Y conforme vayamos aumentando este vector o esta fuerza, los vectores de compresión o la fuerza de compresión va a ser cada vez mayor. Y del otro lado va a haber fuerzas de tensión, es decir, esto va a tratar de romperse o de separarse de una forma natural al hacer este tipo de aplicación de fuerzas. El esfuerzo también puede ser perpendicular al eje de este tubo que ya está un poco deformado. Y estoy representando aquí al fémur, por ejemplo, a todos los huesos curvos. En la economía, todos los huesos son curvos, con excepción de los huesos irregulares, como los huesos del cráneo o de la cara y la tibia, que es recta. Todos los demás huesos son curvos. Entonces aquí, digamos, está representando el fémur. Cuando no, o la tibia, cuando no, la tibia no es curva. Pero estamos representando cuando aplicamos una fuerza aquí de forma perpendicular, ¿qué es lo que pasa? Con el peso y con la fuerza también se deforma. Cuando las fuerzas también son en el sentido opuesto. Cuando en los accidentes, por ejemplo, los pacientes van caminando en la calle, no se cuidan, se atraviesan por debajo de los puentes, entonces van caminando y hay un apoyo en el suelo que está representado por esta superficie que no se mira, pero la cinética o el movimiento hace que este hueso esté fijo de un momento. Y aquí está representada la fuerza de la defensa de los automóviles, que se aplica aquí y también se deforman o se solicitan en flexión hasta el momento en que se rompe el módulo elástico o se sobrepasa el módulo elástico y viene la presencia de una fractura que puede ser muy distinta de acuerdo al momento en donde se aplican las fuerzas. Las solicitaciones en cizallamiento. Entonces hemos visto hasta este momento dos solicitaciones, en compresión y en flexión. Ahora vamos a ver el cizallamiento. Como vimos en la aplicación de los esfuerzos, son fuerzas tangenciales a los cuerpos que los deforman en esta manera. Entonces hay como un desliz o como una deformación de los cuerpos que van a generar que sobre todo el cuerpo se ejerzan diferentes fuerzas y de esta manera se deforma. Y en el momento en que se rompe el módulo elástico, se presentan las rupturas o las fracturas. Vean
cómo pueden ser aplicadas de distintas formas estos esfuerzos. Lo podemos poner antes del cuerpo o lo podemos poner después del cuerpo, entonces es como si lo traccionáramos, ¿verdad? Y también tiene un mismo efecto, a menos que no soportara la unión de donde se aplica este esfuerzo, entonces se rompería y no se deformaría. Pero vean ustedes que tanto este como este tiene el mismo efecto de deformidad del cuerpo. Vemos ahora aquí también el esfuerzo, la solicitación en tensión. Es un esfuerzo que se aplica con las fuerzas en el sentido contrario, y lo que sucede es que el cuerpo, por sus mismas características de módulo elástico, va a soportar ciertos esfuerzos de tensión y se solicita entonces en alargamiento. Y la quinta solicitación es en torsión. Colocamos esfuerzos de tensión en sentido cizallante, en sentido contrario en los extremos del cuerpo. Entonces es como cuando hacemos la acción de la tapa del brazo de escape, ¿verdad? Estamos haciendo una solicitación en torsión. Aquí la situación es que, por ejemplo, en el brazo de escape, la tapa tiene cierta resistencia por el tamaño de los elementos que estamos aplicando la solicitación, y en el momento en que se vence esa fuerza, que es un hueso, como por ejemplo en los futbolistas, en donde el pie está apoyado sobre la superficie del suelo y el cuerpo gira, es como si fuese un brazo de escape. En el momento en que se rompe la fuerza de resistencia de la tapa con el brazo, pues gira, y eso es lo mismo que pasa con los huesos cuando suceden esos eventos traumáticos en el esqueleto. Entonces recordemos, compresión, tensión. Esos son básicamente los esfuerzos que se aplican sobre los huesos, y las solicitaciones que tenemos por la aplicación de esos esfuerzos son básicamente los 5 que ya analizamos: compresión, tensión, flexión, torsión y cizallamiento. Entonces quiero que por favor se recuerden de todas estas solicitaciones para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahora vamos a entrar con estos antecedentes de biomecánicas. Vamos a ver los principios biomecánicos para que los apliquen en la osteosíntesis que van a hacer en sus pacientes. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas hasta ahí? Eso, como ustedes ven, es lo que es la biomecánica de la fractura. La biomecánica. Perdón, un segundito, por favor. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Sí, dígame. Ya, 10 de la mañana después. Ok, volvemos. Ok, preguntas, por favor. Quedó claro, ¿no es cierto? Ok. Bueno, esa, como ustedes vieron, fue la biomecánica por la cual las fracturas se producen, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las complicaciones de las fracturas. Las complicaciones de las fracturas, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de las complicaciones de las fracturas, ¿no? Ya hemos visto lo que son síntomas. La próxima semana vamos a ver inmovilización. Ya hemos visto características, ¿no? Ya hemos visto características. ¿Qué nos falta ver? Proyecciones también. Proyecciones, sí, también eso tengo que dar. Las proyecciones. Ya hemos visto clasificación. Inmovilización vamos a ver la próxima semana y comenzamos con el miembro superior. Veamos las complicaciones de las fracturas, ¿no? Bueno, comencemos hablando primero de las complicaciones inmediatas, de las que se producen justamente cuando se da el trauma. Estas complicaciones, ¿no? Básicamente tenemos que ver primero el shock traumático. El shock traumático está determinado ¿por qué? Por el dolor, ¿no? Pero el dolor y la hemorragia en el foco de fractura. Hay fracturas tan graves, tan importantes, como por ejemplo, yo diría sobre todo, número uno, las fracturas de la pelvis. Las fracturas de la pelvis son fracturas que incluso se las puede considerar en algunos casos como fracturas, las Killer fracture o las fracturas adhesivas. Estas fracturas pueden provocar un sangrado tan masivo que el paciente puede entrar a un shock hipovolémico y morir. Es por eso que un paciente con trauma de pelvis generalmente es un paciente politraumatizado. Es un paciente que amerita ser valorado de manera adecuada, ya que recuerden que en la pelvis también se localizan órganos vitales muy importantes, que si reciben un trauma se pueden lesionar y además de la fractura también lesionarse estos órganos y también sumarse un sangrado y contribuir al shock hipovolémico. Una de las características anatómicas de las fracturas de pelvis son los sangrados que pueden dar una hemorragia retroperitoneal. Y estas hemorragias retroperitoneales pueden llegar a tener una acumulación de 2.000 a 3.000 centímetros, lo cual compromete mucho su volemia. Aquí tenemos una imagen en la cual pueden ver ustedes una fractura de pelvis puede perder de 3 a 4 litros. Por lo tanto, compromete la volemia, ¿cierto? Compromete la volemia y por lo tanto hay este tipo de lesión, ¿no? Las fracturas de fémur pueden tener un sangrado de 1.5 litros. Acá, ¿cuándo debemos tener mucho más cuidado? Cuando el paciente se presenta una fractura de fémur bilateral. En estos pacientes se suma este 1.5, pudiendo tener 3 litros, y por lo tanto comprometer la volemia del paciente y producirle un shock hipovolémico y llevarlo a la muerte. Entonces, ojo con los pacientes con fracturas de pelvis. Los pacientes con fractura de pelvis son pacientes los cuales pueden comprometer la vida. Esta imagen que ustedes ven acá, la superior que estoy indicándoles, es un paciente con fractura de pelvis. El anillo pélvico, nosotros podemos ver cuando las fracturas pueden ser anteriores al anillo pélvico o fracturas o luxofracturas posteriores al anillo. Esto que ustedes ven aquí se llama un C-clamp, la letra C y clamp, ¿no? Que es como grapa en forma de C, más o menos la traducción, C-clamp. El objetivo es de que, miren, aquí tiene como un clavo que fija la parte posterior de las alas del ilíaco de ambos lados, y este marco que une esto cierra la pelvis posterior. En la parte, cuando hay una fractura o luxofractura anterior, ¿no?, que compromete ilíaco, ramas iliopúbicas, isquiopúbicas o la sínfisis del pubis, se coloca en cambio un tutor o un fijador externo para cerrar en cambio el anillo pélvico anterior. Estas fracturas o estas lesiones deben ser de un tratamiento urgente, es una urgencia quirúrgica, ¿no? Entonces, ejemplo, es aquel paciente que es atropellado, ¿no? Y es aquel paciente, por ejemplo, que se ha oído el carro le pasó por encima, ¿no? Entonces es un paciente que, por ejemplo, tiene un trauma tan contundente,
la parte anterior, la anterior a posterior, puede ser por aplastamiento sobre la pelvis. Entonces estos pacientes tienen que ser trasladados de manera urgente e inmovilizados de manera temporal de manera urgente. Una inmovilización adecuada, como una cincha pélvica. Y ya les voy a enseñar cómo se hace estas cinchas pélvicas, ya que muchas veces en hospitales públicos, yo les digo en el regional, sobre todo yo veía que no podían hacerlo, y mucho veía sobre todo a estos estudiantes médicos residentes sobre todo la Volca, veía que se inventaban unas cinchas pélvicas que no tenían ningún sentido. Y hay que saber hacer, y yo les voy a enseñar a hacer una cincha pélvica para tratamiento urgente de pacientes con fractura de pelvis. Esto que ustedes ven acá, nuevamente que les repito, se llama un C-clamp. Esto no hay en el hospital. Por ejemplo, el regional no lo tiene, y tampoco el seguro social no lo tiene. Deberían, pero no lo tienen. Esto es tan importante, miren, que pacientes cuando tienen estas fracturas pelvis y si tienen una apertura del anillo pélvico anterior o posterior, estas reducciones que ustedes ven aquí son de tratamiento urgente que se deben realizar incluso en el área de emergencia. ¿Por qué? Porque este paciente está chocándose, está muriendo, miren, 3, 4 litros, hasta que le canalicen, le saquen sangre, hasta que haya un quirófano. Ustedes ya han pasado en el hospital público, hasta que haya un quirófano en el regional o en el seguro, hasta que el anestesiólogo quiera y se le dé la gana de dar un quirófano, este paciente se muere en emergencia, ¿sí? Este paciente se muere en emergencia. Por lo tanto, no hay como esperar. Esto es de inmediatamente, debe colocarse, aquí se coloca, miren, silocaína sin epinefrina. ¿Por qué sin epinefrina? Recuerden que la epinefrina tiene el paciente está taquicárdico, hipotenso, porque está chocando. Si le ponemos epinefrina puede darle un mayor taquicardia y puede llegar a un problema como un paro o una fibrilación ventricular. Por lo tanto, debe ser silocaína sin epinefrina, se inyecta con bisturí en emergencia, o se abre se hace una incisión y se pasa el C-clamp para cerrar. Lo mismo acá, a nivel de punto de referencia, espina ilíaca anterosuperior. Se la localiza en el paciente, se le pone anestésico y se hace una incisión directa en emergencia y se colocan los clavos de Chance para cerrar la pelvis y el paciente no se nos mueve. ¿Okay? ¿Qué notan ustedes aquí? ¿Qué notan ustedes aquí en esta imagen? ¿Qué notan ustedes aquí en esta imagen? Paz Palacios. ¿Qué notas aquí en esta imagen? Paz Palacios a la 1. Paz Palacios a las 2. Y Paz Palacios a las 3. Quiere decir que ella no se encuentra en clases, automáticamente tienes... No, doctor, es que no puedo prender y se me apaga cada rato. Entonces, ¿cómo es eso que estoy hablando y ahora sí puedes? No, es que me sale conexión inestable cada rato en la pantalla. A ver, responde lo que te pregunté. Ya. En la primera imagen. Es que no, o sea. Responde lo que te pregunté. O sea, pero ¿qué noto? No entiendo muy bien su pregunta. ¿Qué notas en esta imagen? Al siguiente. Es que, o sea, noto que está puesto lo que nos indicó el C-clamp que nos dijo que se pone. No sé. ¿Qué más? Está normal el paciente. O sea, Ariel Sigüencia. Ariel, la misma pregunta. ¿Qué notas ahí?
paciente está inmovilizado, el CICLAP está de una espina ilíaca de un lado, está yendo al otro lado, o sea que para fijarla, supongo, también le veo al paciente, no sé, con edema. ¿Cómo con un edema? Describe. Es que, no sé, puede hacer un poco más grande la imagen, tal vez. Ya o más grande. No, ahí estoy. No notas nada. Eso, doctor, que está inmovilizado. La... Ya. María Emilia Tenorio. El doctor. Dime. La misma pregunta. Bueno, primero se nota, bueno, que está inmovilizado, que está en ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Ya dijeron esto. Y es que no se logra ver muy bien, pero no sé si existe algo como asimetría, pero no se ve bien. Sí, sí. ¿Qué no ves aquí? ¿Qué no te llama la atención? Ahí, tal vez. Joana Condoya. Sí, quizás no estoy movilizada la cadera, porque en la radiografía se le ve que el fémur está con tres fracturas y ahí No, el pues, reclamo. Mira, yo no sé qué estás viendo, doctor. O sea, o no estás atento a clases, o en dónde estarás. ¿Qué te pregunté? A ver, repite lo que se preguntó. ¿Qué es lo que me está llamando la atención? Es lo que les digo de lo que está movilizado, es solo en la cadera. En la cadera. A ver, dibújame. O sea, las espinas ilíacas anterosuperiores. Dibújame, vos tienes ese, ya sabes manejar ese menú. A ver, dibújame dónde está la cadera. O sea, Dibújame dónde está la cadera ahí. Esa es la cadera, ¿ya? ¿Qué más te llama la atención? Nada más. María Elisa Flores. Sí, doctor. No sé si se refiere a la cicatriz que se le ve desde el abdomen hasta la región inguinal derecha. ¿Ya? ¿Qué dices de tu compañera que nos indicó la cadera? ¿Estás de acuerdo? Que esa es la cadera. Sí. Sí, Esa es la cadera. sí. ¿Ya? Marca lo que dijo tu compañera que es la cadera. Marca, por favor.
¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién más le pregunta? Amy Osorio. Sí, doctor. A ver, Amy. No borre, por favor. Dejen ahí. ¿Dónde está la cadera primero? Todo eso es la cadera. ¿Ya? O sea, los límites. ¿Ya? Esta es la cadera, sí. Dice Edgar Larson, no borres. Dice, ¿dónde está la cadera ahí? ¿Ya? ¿Y qué encuentras de novedad ahí? O sea, yo no sé si se puede decir bien porque yo pensaba que, a ver, esto, que esto era el abdomen, o sea, es decir, esta forma interpreté yo, que esta parte era el abdomen y que posiblemente tenga un síndrome compartimental, pero ahorita que dice que posiblemente en esta cadera, no sé si no hay más Sí. Ya, ¿qué es un síndrome comportamental que vos nos estás diciendo? ¿Qué es un síndrome comportamental? el aumento de la presión intraabdominal aproximadamente mayor a 20 milímetros puede darse por un traumatismo y en este caso usted dijo que puede asociarse a una lesión de pelvis a una afectación de genitourinaria o algún tipo de órgano, entonces yo le asocié así. Ya. A ver, Sebastián Alves. Sí, loco. Lo mismo. Tres cosas, a ver. Dibuja dónde está la cadera ahí. Ya. 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 ¿Qué te llama la atención en ese paciente? Yo pensé que en vez de una cicatriz era como una red venosa colateral, tal vez por traumatismo. Alguna. Bueno, por un traumatismo interno puede que sea una red venosa, pero no sé, no estoy seguro. Marque. Esto de aquí. Que se va para acá. Ya. ¿Sabes qué es un síndrome comportamental que dice tu compañera? ¿Y sé qué es? Sí. Eh, ¿Sabes? sí. ¿Cómo sabes? No te inventes, pero. No sé. Mucho. Ya. Muy bien. A ver. Bueno, ¿a quién más le pregunto? A ver. Están recibiendo mensajes. Bueno, estoy llamando la atención de que no saben dónde están las caderas. La cadera está localizada aquí. Aquí y aquí. El hueso ilíaco viene así. Y así. ¿Verdad? Y acá viene el acetábulo. Aquí viene el fémur. ¿Sí? Eso que marcan ustedes, esto que marcan ustedes, todo esto es la pelvis, el pélvico. Aquí pueden ver lo globuloso que está el abdomen.
Y eso justamente nos puede indicar que hay una lesión o bien intraabdominal, en los órganos en la cavidad abdominal, o es debido a una hemorragia grave que se puede dar en la pelvis. ¿Sí? Entonces estos pacientes pueden ser pacientes politraumatizados. Por lo tanto, estos pacientes necesitan una valoración correcta para poder ser manejados eficazmente. ¿Sí? Hay que recordar la anatomía. Sigamos. Lesiones neurológicas. Básicamente tenemos compromisos de troncos y nervios que pueden provocar o bien una contusión o los extremos desplazados de la fractura lesionar a un nervio. Uno de los ejemplos más comunes tenemos a nivel de las fracturas en las diáfisis humerales, que van a lesionar al nervio radial. ¿No? También tenemos lesiones que pueden darse del ciático popliteo externo, como fracturas a nivel del cuello del peroné, lesiones de la médula espinal como una fractura o luxofractura de la columna. Entonces, miren, esta imagen que vemos acá es que las fracturas a nivel de la diáfisis pueden lesionar sobre todo al nervio radial, ¿no? Al nervio radial. Es por eso que la próxima semana, de 4 a 5, vamos a estudiar lesiones neurológicas. Lesiones neurológicas. ¿Ok? Y acá podemos ver la clínica que presenta el paciente. El paciente acude con la mano caída. Entonces acá es importante, siempre que se da una fractura a nivel diafisiario, sobre todo miren la unión en el tercio medio con el tercio inferior de la diáfisis de fémur, diáfisis de húmero, el compromiso del nervio radial. El nervio radial cuando se lesiona va a venir esta imagen típica de mano caída. Entonces el paciente, ¿no? Es importante el registro de estos signos y síntomas prequirúrgicos y posquirúrgicos. Prequirúrgicos es muy importante porque muchas veces el equipo médico, se concentra en ver el dolor, la deformidad, el crépito óseo, ¿no? A nivel del húmero, pero da en segundo plano esta lesión. Se hacen radiografías y se encuentran fracturas del húmero. Y estas fracturas muchas veces pueden, el desplazamiento, por el trauma o por desplazamiento de los fragmentos, lesionar al nervio radial. El trauma puede provocar una contusión, ¿no? Fracturas expuestas pueden comprometer la integridad anatómica del nervio, o lesiones, grandes desplazamientos del hueso pueden también provocar daño. Entonces, por eso es importante que cuando el paciente llegue a la emergencia debemos registrar estos hallazgos, ya que lamentablemente se pueden presentar lesiones de tipo iatrogénicas, que significa que producto de un abordaje muy grande, producto de una manipulación inadecuada y sobre todo yo diría por una inexperiencia, ¿no? O impericia, se puede dar una lesión de nervio postquirúrgico provocando una lesión de tipo iatrogénico. ¿Y por qué les digo que es importante esto? Porque tanto antes como después de la cirugía es importante obtener esta información para obviamente explicar al paciente. Por ejemplo, si fue una lesión prequirúrgica, muchas veces cerrada sin que sea expuesta, muchas veces las lesiones no son lesiones completas del nervio y son lesiones reversibles. Cuando las lesiones son postquirúrgicas de tipo iatrogénico, hay el riesgo que esas lesiones no sean reversibles y que ameriten una nueva valoración, una exploración y una liberación del nervio o terapia del nervio o injerto si así lo amerita. ¿Okay?
Por eso es importante registrar eso siempre en los pacientes. Ahora bien, esto es también importante recordar porque en nuestro tiempo, recuerden que antes de esta polémica o este tema muy grave del coronavirus, recuerden que en nuestro medio hubo la polémica de un colega que era demandado por mala práctica médica. Entonces es un tema que, sobre todo en el área quirúrgica, tenemos más este tipo de demandas y es por eso que es importante registrar esto antes o después de la cirugía para justamente informar al paciente y obviamente cubrirse o protegerse de uno de estos tipos de demandas. Las lesiones vasculares. Miren, esas pueden ser de diversa naturaleza. ¿Qué significa eso? Que pueden ser lesiones por contusión, interrupciones temporales, secciones, elongaciones que pueden comprometer la íntima del vaso y obviamente dar una lesión. Ahora, una lesión vascular es importante detectarla de manera precoz, como por ejemplo en una fractura expuesta en el miembro inferior sobre todo, ya que al no lograr un diagnóstico temprano de estas lesiones vasculares y al no resolverlos de manera temprana, compromete obviamente la vida del miembro y obviamente compromete a posteriori, puede comprometer también, si hay complicaciones, la vida del paciente. Entonces, por eso es importante que sea diagnosticado de manera temprana. ¿Qué lesiones pueden ocurrir vascularmente? Pueden ir desde espasmos arteriales, que sea por la contusión que provoca la fractura, por los extremos óseos desplazados o por un tercer fragmento proyectado hacia la. Otro es la contusión arterial. Esto, miren, es debido a que este trauma va a provocar una lesión de la íntima, que esta lesión de la íntima va a venir la cascada de coagulación intravascular y por lo tanto se va a formar trombos, coágulos. Estos coágulos obviamente van a disminuir el flujo sanguíneo y obviamente van a alterar la circulación, ¿no? Perdón un segundito, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Sí, díganme. Así, ajá. Entiendo. Podría. Pero obviamente usted sabe que eso va a tener un costito más alto porque tengo que llevar el instrumental y todo eso. Ajá. Sí, ya, sí, ya. Muy probablemente. Yo la verdad quisiera que se haga una radiografía, por si hubiera la posibilidad. Y si no, como le digo, si me pueden ustedes venir a ver para llevar, yo no tengo ningún problema tampoco. ¿Sí? Así es, yo no tengo ningún problema tampoco. ¿Ok? Claro, ya. Para el día, ¿qué día? ¿Para el día jueves mismo? No, mañana, claro, no, yo mañana tengo dos cositas que hacer. Entonces, el jueves queremos, ¿parece? Sí, lo que pasa es que yo estoy dando clases, es más, en este momento estoy dando clases. Ujú. Quedemos así, ya.
Yo le mando la ubicación, ¿ok? Eso, para servirle. Exacto, correcto, para servirle, un gusto. Ok, hasta luego. Bueno, chicos, mil disculpas. Así toca cuando hay pacientes, toca. Servir. Ok, entonces mire, se dan esos problemas circulatorios. Puede darse también compresión, desgarros o sección, miren, de la arteria. Por lo tanto, es importante diagnosticar de manera temprana estas lesiones. Entonces, miren, aquí tenemos una imagen en la cual pueden ver ustedes en la parte superior izquierda que tenemos una arteriografía. Arteriografía, obviamente saben, es un estudio de imagen, rayos X, en el cual hemos colocado un medio de contraste en la parte vascular, ¿no? Y se puede dibujar, como ustedes pueden ver ahí, el árbol circulatorio, ¿cierto? La imagen inferior derecha que ustedes pueden ver es una fractura o una luxofractura de rodilla. Entonces, miren, al haber este desplazamiento del eje y de la articulación, puede verse comprometido la circulación del miembro. Entonces acá, si ustedes se fijan, la rodilla está un poco más pálida de lo normal, por lo tanto hay un compromiso vascular y esto nos llama a que debe ser tratado de manera urgente, ¿no? ¿Cómo tratar este caso que ustedes ven aquí? Pues yo lo que hiciera es una buena asepsia, inyectara anestésico local, le pusiera intraarticular silocaína e intentara hacer una tracción longitudinal para reducir la luxofractura. Muchas veces, solo al corregir el eje, ¿no?, se puede corregir también el colapso vascular que puede existir. Por lo tanto, recuerden, siempre un paciente que presenta gran desviación de los ejes, una luxofractura marcada, es importante e imperativo valorar la parte vascular, ya que si, por ejemplo, en este caso que ustedes ven aquí, ¿no?, el paciente ingresa y no le reducen o le reducen de manera inapropiada o parcialmente reducido, este paciente, y le ponen una férula y el traumatólogo dice ingresa, le pone una férula, mañana le veo, y el paciente puede presentar horas de isquemia, lo cual puede comprometer la vitalidad del miembro. También pueden darse pseudoaneurismas. ¿Qué es esto? Un hematoma pulsátil o también las fístulas arteriovenosas. Esto, hematoma pulsátil o pseudoaneurismas, básicamente se presentan debido a elongaciones de los vasos sanguíneos que pueden provocar una lesión o también de la índole, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar este tipo de lesiones? Recuerden, sobre todo a niveles metafisiales. Es así que la fractura metáfisis distal del fémur, desplazado hacia el dorsal, por acción de los gemelos, puede lesionar sobre todo la arteria popliteal. También la arteria tibial posterior, una fractura y desplazamiento a nivel posterior también de la metáfisis proximal de la tibia. Puede provocar lesiones vasculares como ejemplos de lesiones de este tipo vascular. Las fracturas expuestas, ya hemos conversado, ya hemos hablado de este tema, es otra complicación temprana que se dan en las fracturas debido obviamente por su exposición y por su grado de contaminación. Hablemos del síndrome compartido. Miren, ¿qué es un síndrome compartido? Es una afección de la circulación, pero ¿producto de qué? ¿Por qué se da un síndrome? Se da por el aumento de la presión en un compartimento osteomiofacial. Osteomiofacial. Por lo tanto, un síndrome compartimental en el abdomen es imposible, no se puede dar, ¿no? Eso que ustedes vieron ahí, el concepto de su compañera es equivocado. Eso solo se puede dar donde hay, para ser más claros, donde hay hueso y músculo. Ahí hay síndrome compartimental, ¿cierto? Entonces, la cavidad torácica, ¿hay hueso, músculo? Por supuesto, pero también hay pulmones,
hay corazón, cavidad cardíaca, ¿no? En el abdomen, en la cavidad abdominal, cavidad pélvica, órganos. Entonces, por lo tanto, hay que hablar de un síndrome compartimental, es imposible, ¿no? Este aumento de la presión del compartimento va a colapsar la circulación y la microcirculación, por lo tanto, va a llevar a un compromiso que puede ser reversible y generalmente irreversible si no se diagnostica tempranamente, a lesionar definitivamente a unos miembros. Entonces, todo síndrome comportamental no diagnosticado tempranamente y no resuelto tempranamente va a provocar ¿qué? Necrosis. Y esta necrosis puede afectar incluso hasta la piel, ¿no? Y esto genera que el paciente, en el mejor de los casos, pueda salvar su miembro, pero quedar con un miembro inútil, con una pérdida de los músculos. Por lo tanto, es importante e imperativo diagnosticar de manera temprana un síndrome compartimental. ¿Qué es el compartimento? Recuerden, es algo osteo-miofacial. Hueso, el hueso es como el piso, músculo es el contenido de este compartimento, y la fascia. La fascia es el tejido conectivo, fibroelástico, que cubre a los músculos, y sobre ella el tejido celular cutáneo, grasa y piel. ¿Okay? Los compartimentos más comunes o los miembros más comunes que se presentan síndrome compartimental son, número 1, la pierna. Pero también, número 2, podemos tener el antebrazo. Pero un síndrome compartimental puede presentarse en un dedo, en una mano, en un antebrazo, en un brazo, en un hombro, en una cadera, en un muslo, en una rodilla y también obviamente en la pierna. También puede darse síndrome compartimental en el pie. En estos, o sea, estamos hablando de las extremidades. ¿Y cuál es la más importante? La de miembros inferiores. ¿Por qué? Por la cantidad de traumas que se pueden dar, sobre todo de alta energía a nivel de miembros inferiores. Eso es un compartimento. Entonces, en el antebrazo, que es uno de los ejemplos, número 2 que puede presentarse, tenemos aquí compartimentos del palmar superficial, palmar profundo, compartimento dorsal y comportamiento de tacto móvil de Henry, que son los brachios radialis y extensor largo del palmar. Y este es el compartimento que se presenta. Esta es una sección, un corte transversal de una pierna. Entonces, hay que recordar esto para el tratamiento. Acá, miren, se divide en un compartimento anterior, aquí esto que ustedes ven con los tabiques fibroelásticos o los tabiques interóseos que dividen. Miren, incluso aquí de hueso a hueso tenemos aquí la membrana interósea, ¿sí? Y los tabiques intermusculares, que es un tejido fibroso que separa, divide a los músculos. Entonces aquí tenemos un compartimento anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo, ¿no? Entonces miren, entre ellos hay que vasos sanguíneos, el paquete vasculonervioso. Entonces, acá tenemos otra imagen en la que pueden ver, acá miren, también una sección transversal de una pierna. Recuerden, anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo. Esta es una sección, en cambio, de un muslo. El muslo, básicamente tenemos un anterior, uno posterior y uno también acá de los aductores. Y así puede haber diferentes compartimentos en la mano, compartimentos en el pie, compartimentos en el brazo. Pero vamos a nombrar únicamente a la pierna y al antebrazo como ejemplos que son los más comunes. Ahora bien, ya sabemos qué es un compartimento, ya sabemos qué es osteomiofacial, sabemos que también va a comprometer a la circulación, por lo tanto va
hacer un manejo y un tratamiento de urgencia. Ahora, ¿cuáles son las causas? Yo considero dos causas que básicamente, la causa intrínseca o interna y la causa externa. Hablemos de las internas. Primero puede darse aplastamiento. Entonces, cuando un miembro recibe un aplastamiento, una compresión, ¿cuál es el resultado de ello? Que se hinche muchísimo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ojo con eso. Hemorragias internas, ¿sí? Especialmente lesiones en pacientes con hemofilia, fracturas, ejercicios excesivos, quemaduras, mordeduras de serpiente, inyecciones intraarteriales, infecciones. Todas estas causas que ustedes ven acá son causas intrínsecas que pueden provocar un aumento de la presión de adentro hacia afuera, de esta manera, ¿no? Pero también hay causas externas. Y estas causas externas básicamente son causas de tipo iatrogénico. ¿Qué significa esta palabra? Miren, cuando por ejemplo un paciente es atropellado, recibe un trauma directo en las piernas, ¿estas se van a hinchar? Uy, por supuesto que se hinchan. ¿Estas piernas se van a edematizarse? Por supuesto. Si se fracturan, ¿va a haber un hematoma? Claro que sí, ¿no? Pero, ojo, estos síndromes compartimentales no es, se da en todos los miembros lesionados o todos los miembros fracturados, no. Tienen características como el tiempo, la duración y la localización que van a provocar ese síndrome compartimental. Pero eso serían las causas internas. Pero ¿cuál sería una causa externa de tipo iatrogénico? Las inmovilizaciones. Si algún paciente nosotros le colocamos, por ejemplo, una fractura o una luxofractura o una luxación, un esguince o un golpe, la contusión muy grande, le colocamos, por ejemplo, un yeso cerrado, o sea, que cubra toda la circunferencia, o le apretado, rígidos o ventas, y vamos a someter en cambio una presión externa contra el miembro, lo cual también puede desencadenar un síndrome compartimental. Yo creo que esas son las causas, ¿no? Entonces, clínicamente, vamos a ver un paciente clínicamente que nos llame la atención que puede presentar un síndrome compartimental, el edema. Primero el edema, ¿no? Aquí pueden ver dos imágenes, el miembro inferior y el miembro superior. Entonces, el miembro superior, si ustedes ven, comparan. Entonces, es importante siempre un buen examen físico y comparar. Si ustedes comparan con el miembro contralateral y ven una marcada diferencia, un marcado aumento de las dimensiones del miembro, una piel brillante, una piel hinchadísima. Yo a veces digo que los dedos se vuelven como salchichones, se pueden volver como salchichones, ¿no? Entonces, que pueden estar incluso pueden estar con parestesias, disestesias, puede estar cianótico o puede estar pálido el miembro. Entonces son signos de alarma, signos de gravedad, que el paciente está desarrollando un síndrome compartimental y el paciente puede perder el miembro si no lo identificamos de manera temprana. Entonces ustedes pueden ver acá en este ejemplo en la mano, pueden ver lo hinchado que está. Esto puede ser producto de un trauma, puede ser producto de una quemadura también, que es otro ejemplo que puede provocar síndrome compartimental, ¿no? Entonces lo primero que nos llama la atención es lo hinchado. Es por eso, mi ejemplo, es por eso que cuando un paciente llega a la emergencia y ustedes están de guardia o de turno, ¿no? Es importante. ¿Por qué digo eso? ¿No? Porque creo que excepto del Seguro Social que les obligan ahora a los traumatólogos a estar ahí de guardia incluso, creo que esto hace que
todo paciente que llegue a la emergencia con vendajes o con férulas, debemos abrir, debemos exponer, debemos abrir, quitarle quitarle estos vendajes, quitarle este yeso para valorar. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que este paciente no se diagnostique y no pueda ser tratado de manera adecuada. Bueno, este es parte del tratamiento. Déjenme ver, digo, esta imagen, esta tabla. Entonces, ¿cuál es otro de los síntomas más característicos de un síndrome compartimental? Miren, el miembro está hinchado, los dedos se ponen como unos salchichones, la piel muy tensa, la piel tensa, un edema duro, ¿no? Y el otro síntoma característico es el dolor. O sea, el paciente se encuentra gritando, el paciente se encuentra impaciente. No, el paciente está impaciente. ¿Qué quiere decir eso? Mira. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien está con una pregunta? ¿Alguien está con alguna pregunta? No, bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Ya, miren. Entonces es porque digo, el paciente está impaciente. Miren, es aquel paciente que llega, por ejemplo, atropellado. Le hacen una radiografía, no hay fractura, pero el miembro comienza a hincharse. Lógico que se va a hinchar por el trauma. Se hincha, viene, le ponen un diclofenaco o le dan un paracetamol y el paciente queda en emergencia, ¿no? Puede que inmovilicen y puede que no le inmovilicen. Pongamos el ejemplo que no le inmovilicen y lo mandan a la casa. Al cabo de 1 hora o 2 horas, el paciente regresa a la emergencia. Regresa a la emergencia con mucho dolor. Regresa a la emergencia desesperado. Tú puedes ver en su cara que le duele, que se desespera, ¿no? Se desespera. Y tú le dices, no tiene fractura, entonces no entiendo por qué le duele tanto. Ok, inmovilicemos. Lo inmovilizas y el paciente sigue con dolor. Le pones algo de dolor, le pones un analgésico. Ok, ya me controló el dolor. Pero ojo con los analgésicos, ¿no? Los analgésicos pueden disimularnos este síntoma muy importante de alarma. Pero ahí viene esta tabla. Miren. El síndrome comportamental tiene como un signo que a movimientos pasivos el dolor se dispara. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, tenemos un paciente con o sin fractura, pero el miembro está muy hinchado, está tan hinchado que el paciente está desesperado, está llorando, me duele. Entonces aquí puedes ver en esta tabla los compartimentos anterior, lateral, superficial y posterior superficial y posterior profundo. ¿Y qué signos vamos a hacer? Miren, en el anterior, dolor a movimiento pasivo de flexión del tobillo y dedos. Tú coges, mueves el pie para abajo y mueves los dedos del pie y el paciente grita de dolor, se desespera de dolor, le despiertas más el dolor. ¿Por qué? Porque el movimiento del músculo, la presión aumenta un poquito más y esto provoca más dolor. En el lateral, mira, dolor en un movimiento pasivo de inversión, ¿no? Y también en el dorso del pie, hinchazón por inversión y eversión. La posterior, mira, gastrocnemius, el sóleo. Entonces, ¿qué sería si es el gastrocnemius, el sóleo? Sería una pasiva extensión del tobillo, ¿no? O flexión plantar. Este movimiento de flexión plantar y extensión hace que se mueva esta masa muscular y desarrollo desencadena el dolor. Y el tibial
posterior, ¿no? O flexor largo digital, básicamente son movimientos pasivos del tobillo y de extensión, perdón, movimiento del tobillo y de los dedos en extensión y eversión del tobillo y dedos sobre todo. ¿Por qué? Porque el profundo básicamente son músculos que van a ser flexores de los dedos del pie. Entonces, miren, si movemos un tobillo flexo extensión todo el tobillo, puede ser un comportamiento posterior, si lo localizáis ahí. Si movemos los dedos, un posterior profundo. Si hacemos movimientos de flexión de los dedos, perdón, del tobillo y dedos, puede ser también del anterior, sobre todo que una dorsiflexión del tobillo. ¿Ven? Entonces, esa es la otra característica para diagnosticar un síndrome comportamental. Paciente con dolor, paciente con un edema marcado, paciente con puede ya incluso presentarse disestesias o parestesias, porque ya se alteró la microcirculación, o el paciente puede tener alteraciones de coloración, incluso ya en los casos muy avanzados, colapsos, que significa alteración de la circulación. Ya no vamos a sentir el pulso. Ya no, mire, ¿qué pasa? ¿Cómo valoramos? A ver, nuevamente, a ver. Gustavo Almeida, Gustavo. A ver, Gustavo. ¿Cómo valoras la parte vascular de un miembro? A ver, dale. Aquí, por ejemplo, miembro inferior, ¿cómo valoras? Ya con el pulso pedio. Señalo dónde es. Señala correcto, por favor. Ya. Pulso pedio. Aquí, más o menos. No lo identifico bien. ¿Se ve o no? No has marcado nada. Tú debes ver también. Sí, pero yo veo el círculo. ¿No? No. Ahí, ya. Espérame un segundito. Ahí sí. Ya. Ah. Y cuando comparto la pantalla veo todos y no falta. Ya. Ahí sí va a salir. Ahí sí va a salir. ¿Ya? Muy bien. El pulso pedio. 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Gustavo. ¿Qué más? ¿Se oye? ¿Aló? Sí, Gustavo. A ver, dale. ¿Qué más? El pulso, la temperatura del miembro, si está frío, caliente, Ya. y el ¿Cómo color. debería estar si hay un colapso vascular? Ah, ¿sí? ¿Cómo debería estar si Frío. hay un colapso vascular? El miembro está frío. Frío, pálido y sin pulsos. Frío, pálido sin pulsos. ¿Ya? ¿Qué más? Está la palidez, frío, sin pulso. También se verían los vasos si están colapsados. Se verían los vasos si están colapsados. ¿Cómo es ver los vasos si están colapsados? Se distendería. No, es lo contrario. Es lo contrario. Sí. No se vería. No se vería. Semiológicamente yo creo que esas tres. El ver los pulsos, la temperatura. ¿Qué falta? ¿Qué más? El color. El color, ya. Palidez o cianosis, correcto. ¿Qué más? Ajá. No. El llenado capilar. Llenado, sí. ¿Cuántos segundos? Pudiera asumir que si ya no hay pulso, no tuviera llenado. Ah, pero ojo. Ojo a lo que te voy a preguntar ahorita, Gustavo. ¿Puedes medir un pulso en un miembro tan hinchado? No sé, estaría difícil de encontrar. Exacto.
es difícil. No vas a poder. Un miembro cuando está tan hinchado, no vas a poder. Ok, uno es el pedio, pero te falta otro pulso. Te falta otro. Sí, es el que el nombre no recuerdo, pero puedo marcarle. Sí, A ver, marca. es para el pulso acá atrás, en la parte de acá atrás, el tibial, creo. Exacto, es el tibial posterior. Es. Así es, el tibial posterior. Entonces ustedes tienen que evaluar rápidamente eso en el paciente para que el paciente, miren, pero ¿qué hacer? A ver, ¿alguien tiene una idea? A ver. Daliana, Sí, doctor. danos ideas. A ver, está tan hinchado el miembro, está tan hinchado, mira que no hay como ver los pulsos. El llenado capilar ya se está poniendo lento. ¿Qué harías tú para ver si hay circulación o no hay circulación ya? Tal vez usando un Doppler. ¿Cómo es usando un Doppler? Cuenta. Estaba utilizando el Doppler para ver si existe flujo o no. El ecodoppler. Sí. Sí, es una buena idea. También es una buena idea. Ok, sí, es una buena idea. ¿Ya? Muy bien. Es una buena idea. Miren, yo les voy a dar un truco. Acá lo que hacemos cuando ya no se ven los pulsos, no se sienten los pulsos, el llenado capilar está alterado, aumentado, puede estar pálido, cenótico, ¿no? Frío, y a veces está tan hinchado que no hay cómo registrar el pulso, si está presente o ausente, débil o no. Lo que se le coloca, miren, es un pulso oxímetro. Se les coloca pulsioxímetros en los dedos de los pies y vemos si hay un registro. Si hay un registro, quiere decir que todavía hay circulación. Si ya no hay registro, quiere decir que no hay una circulación. Por lo tanto, el paciente está con signos ya de isquemia y por lo tanto es una urgencia, hay que hacer un tratamiento. ¿No? Y entonces, hasta ahí, preguntas. Ya hemos visto qué es, ya hemos visto los compartimentos, ya hemos visto sus causas, ¿no? También se clasifican en síndromes compartimentales agudos y síndromes compartimentales crónicos. Lo que estamos hablando ahora es solo agudos, no crónicos. ¿Yo por qué no les voy a dar los crónicos? Yo nunca he visto un síndrome compartimental crónico, les cuento, nunca he visto. Está descrito, sobre todo con pacientes que hacen ejercicio excesivo, por ejemplo, los corredores pontistas, que corren kilómetros y kilómetros y terminan con un dolor muy exquisito de las piernas después del ejercicio, se les hincha, se les entumece. Esos pacientes pueden ser diagnosticados con un síndrome compartimental crónico, que se localiza sobre todo a nivel de la pierna, compartimento anterior y posterior. ¿Ok? Ahí básicamente tenemos un síndrome compartimental crónico. Les repito, yo nunca he visto un síndrome compartimental crónico. ¿Y por qué es crónico? Porque el paciente o este deportista corre, dice yo corro todos los días 8 10 kilómetros. Al terminar los 10 kilómetros me duele tanto que puede terminarse, un mes, tanto. Reposa, baja la presión, hay una nueva, mejora la perfusión sanguínea y por lo tanto no le toma mucha atención, porque salvo que estos síntomas comienzan a hacerse. Entonces ya hemos tenido los síntomas, los comportamientos, las causas y ahora tenemos también los tipos. Agudo, que es el que hablábamos, que me interesa, y el crónico, que me repito. Ahora hablemos de tratamiento. Este cuadro que ustedes ven acá es básicamente un cuadro para llegar a tomar una decisión, que es, como ven ustedes al final de la imagen que estoy aquí, la fasciotomía. Este es un abordaje quirúrgico de emergencia, urgente. Hay que hacerlo ya, porque si no, el paciente va a perder, ¿no?
Y es importante recordar porque estos síntomas, porque yo recuerdo que he tenido casos de pacientes inconscientes, de pacientes con estado de vigilia alterado, ¿no? Pacientes que han estado comatosos, ¿no? En los cuales no comunican, no dicen me duele, no, sino que a veces he tenido casos que los familiares, cuando trabajan en la parte pública, sobre todo se ve bastante esto, hospitalaria, que los padres o familiares dicen, mire, doctor, se está hinchando la mano, se está hinchando el pie, se está hinchando mucho la pierna. Entonces, les llama tanto la atención que uno tiene que acudir. Entonces, ojo con estos signos y estos síntomas. Este algoritmo que ustedes ven acá es básicamente para tomar la decisión de sí o no realizar la fasciotomía, que es un procedimiento quirúrgico. Ahora bien, hablemos. Miren, si hay una sospecha de síndrome compartimental, tenemos que llegar justamente en qué? En pacientes en los cuales han sido víctimas por el traumatismo, ¿no? Entonces aquí, si hay los signos, síntomas y alteración en el flujo, medimos la presión intracompartimental. Medimos la presión intracompartimental. Si tenemos de más de 30 milímetros de mercurio, hacemos fasciotomía, ¿no? Pero si acá tenemos, miren, todos los síntomas clarísimos, no vamos a esperar hasta medir la presión, directamente vamos a hacer la fasciotomía, ¿no? Básicamente puede ser si hay alguna duda de que hay o no hay un síndrome, ¿cierto? En cambio, si medimos la presión y nos da menos de 30 milímetros de mercurio, ¿qué hacemos? Mantenemos en observación al paciente con el miembro elevado, inmovilizado, con hielo, controles y nuevas valoraciones de presión. Nuevamente valoramos la presión. Si tenemos que aumentar a 30, fasciotomía. Si vemos que disminuido o se mantiene en menos de 30, seguimos en observación, nuevas evaluaciones para descartar que no se presente el síndrome. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo medir la presión? Esto que ustedes ven aquí es aparatos que ya están diseñados, como en este caso de acá, que le metemos una hojita, le metemos solución salina y esta ya nos da un valor que nos puede indicar que si hay más o menos de 30 milímetros de mercurio. Este es otro aparatito diseñado para hacerlo casero, con un manómetro, le metemos aire a presión y medimos qué tanto sube la presión. O hay estos, miren, de la marca Stryker, que tomé ahí la propaganda porque esto yo encontré sobre todo en Instagram, que es mucho, me gusta esta red social porque hay mucha información de lo que es mi área, la traumatología, y hay este aparatito que ustedes ven aquí, ¿sí ven? Una aguja grande, una solución aquí, se inyecta en el compartimento, se inyecta, se le mide la presión y nos da un valor. En esta pantallita digital nos da un valor. Y con ese valor podemos tomar la decisión de sí o no una fasciotomía. ¿Ok? Ahora bien, bueno, esto es muy parecido al anterior. Ahora bien, esto que ustedes ven aquí es la fasciotomía. Pero ojo con lo que les voy a decir a continuación. Esto de aquí es muy bonito, muy chévere, muy de marca, bien diseñadito, efectivo. Igual esto de acá, muy bonito, muy todo, muy en los textos está así muy bonito, pero les informo que en los hospitales donde más ocurren estos lesiones síndromes compartimentales, a veces incluso por no inmovilizar o no diagnosticar a tiempo, no hay estos aparatos. No hay este aparato, no existe. No existe este aparato. En algunas instituciones privadas puede que alguno que otro colega tenga este aparato. ¿Eh? Yo, por ejemplo, no tengo este aparato en mi particular. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque el tratamiento, que es la fasciotomía, lo que ustedes ven, estas imágenes aquí, el tratamiento es obviamente quirúrgico, pero el diagnóstico es principalmente clínico. Principalmente
hacemos un diagnóstico clínico y decidimos inmediatamente hacer una fasciotomía. ¿Qué es la fasciotomía? La fasciotomía, miren, como ustedes ven esta imagen aquí grande, ven, miren, cojo el bisturí, corto, piel, largo, largo, largo. Esto es un muslo, miren. Cojo largo, 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 piel, tejido celular subcutáneo, la grasa y llego, miren, a la fascia, a este tejido fibroelástico que cubre el músculo y lo cortamos, lo seccionamos, lo abrimos para que se expande. Muchas veces sale así, miren, una masa de tejido muscular hinchado, hemorrágico, ¿no? Que libera su presión y mejora la circulación y se salva. Y le dejamos abierto, ¿no? Algunas veces le hacemos un entretejido con un material para luego reducir y que se cierre este. Este es un antebrazo. Miren, la fasciotomía puede llegar a la palma de la mano para liberar. El problema de esto es de que acá podemos hacer, como les digo, un entretejido, ¿no? Vamos a ver, un entretejido. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos crear como unas suturas, lo vemos aquí, como un prolene grueso, prolene fuerte, ¿no? Vemos aquí, ¿sí? No para cerrar, ojo, no para cerrar. ¿Por qué? Porque el objetivo de tratar de hacer la fasciotomía es cortar la piel, tejido celular subcutáneo y fascia para que se expanda el compartimiento y dejamos abierto. Este material que puede ser un prolene 1 o prolene 0 es para posterior, días subsiguientes, que baja el edema, baja la presión y cerrando y aproximando la piel y obviamente la herida. En el mejor de los casos lo lograremos. En el peor de los casos, la piel expuesta o abierta mucho tiempo se retrae y no cierra la herida, y en esos casos necesitaremos injertos de piel. ¿Ok? Entonces, en este caso, hacemos, ¿no? Ok. Listo, vamos a quedar ahí porque ya nos quedan complicaciones tardías. Es el siguiente tema que vamos a hablar ahí de las células. Vamos a tener ahorita, no desconecten, pongamos un poquito de pausa, tomar un poquito de agua, unos 10 minutitos y comenzamos a terminar lo que es síndrome con, fracturas expuestas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Doctor, ¿Qué tal? se le queríamos pedir algo, o sea, solamente visión. Verá, lo que pasa es que tuvimos clases como que hasta la 1:40 más o menos. ¿Y por qué tuvieron clases hasta la 1:40? ¿Quién les da fuera del horario? O sea, es que no fue fuera del horario, sino fue desde las 11 hasta más o menos 1:30 fue, 1:20, 1:30. Entonces, sí, y de ahí tuvimos clases a las 2 de la tarde, o sea, con usted, entonces literalmente... Bueno, a las 2:30 comenzamos, tuvieron 1 hora de descanso. O sea, sí, pero el problema es que no sé si, no sé si también es cansado para usted, que fueron 3 horas y tal vez si podíamos ver esto, solamente la clase pequeña la próxima semana. O sea, si sería posible para por todo el mundo. ¿Qué terminar la clase ahorita? No, y también tenemos a las 8 hoy, pero bueno, si no hay como, no hay problema. A ver, ¿quién quiere terminar? ¿Qué clase tienen después de esto? Oye, no tiene nada. Tenemos cirugía, doctor. Es que estuvimos a las 11, ya tuvimos cirugía y yo solo me salí para la reunión de unidad, pero ellos se quedaron hasta pasado la 1 y desde las 2 estábamos conectados. Hoy en la ¿Mandé? tarde. Hoy en la A las tarde. 5 tenemos, otra vez, estamos a las 5 de la tarde. Ajá. ¿Otro? ¿De las 5? Entiendo. Ok, vamos a dejar ahí. Ojo, pero la próxima semana arrancamos 2 de la tarde y nos vamos hasta las 5. Iránse preparando porque normalmente así es el horario. Estoy cansado de estar hablando ya casi más de 1 hora. Sí, estoy cansado de estar hablando. No, ya va. Claro, ya me digo, 2:30, 3:30, a 4:30 ya van a ser 2 horas que estoy hablando. Por supuesto que estoy cansado. No, vimos un video.
Hagamos una cosa. A ver, hagamos una cosa. Denme un minutito, me tomo un poquito de agua y terminemos las complicaciones. Ya, 15 minutos más y terminamos. ¿Ya? Ya, doctor. 15 minutos más y ya para que descansen ustedes, yo también, pero quiero terminar este tema ya de las complicaciones. ¿Ok? Hecho, denme unos minutitos, tomo un poquito de agua y seguimos. Gracias, doctor. No sigan, ¿verdad? Solo tomo un poquito de agua. Bueno, joven, sigamos. A ver, ya. Vamos hablando de las complicaciones tardías. Dentro de ellas tenemos la enfermedad tromboembólica. Tromboembólica, ¿no? Dos palabras que se juntan para formar una sola y un problema bastante complejo y bastante grave. Y este problema básicamente, ¿dónde vamos a encontrar? Miren, en pacientes ancianos, desnutridos, con patología vascular previa, obesos, pacientes mucho tiempo en cama, sobre todo en miembros inferiores. ¿En dónde exactamente vamos a ver más pacientes con enfermedades tromboembólicas? En pacientes con fracturas de fémur,
O sea, de la rodilla para arriba, sobre todo fémur, y más aún se duplica el riesgo de padecer esta enfermedad cuando el paciente tiene fractura bilateral de fémur. Entonces, en esos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora bien, ojo, miren, con esto de complicación tardía del tromboembolia. No es exclusiva del fémur. No es que el paciente tiene fémur, fractura de fémur, va a desarrollar una tromboembolia. No. Ni tampoco, el paciente tiene una fractura en la tibia, no va a desarrollar tromboembolia. Puede desarrollar tromboembolia. Es más, un paciente con una fractura en miembros superiores puede desarrollar tromboembolia, también puede desarrollar tromboembolia. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje. En miembros superiores puede llegar a ser un porcentaje de 0.01 o 0.03% de desarrollar una enfermedad tromboembólica, lo cual es muy bajo. Por eso nos enfocamos más a miembros inferiores. Acá, ¿cómo se produce la fisiopatología? La triada de Virchow. Triada de Virchow, que es una lesión vascular, disminución del flujo, por estar mucho tiempo encamados, sin moverse, y también por hipercoagulabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Miren, que básicamente en traumatología se van a producir dos de estas lesiones. Ejemplo, el paciente luego de un trauma, de una fractura, tiene que permanecer inmovilizado en cama hasta operarse o hasta recuperarse. Y dos, la fractura obviamente produce una lesión de los vasos sanguíneos y lo cual por lo tanto se produce un hematoma y estos dos factores juegan y pueden desencadenar. Primero, al lesionar la íntima del vaso, puede formarse trombos y producir una trombosis venosa profunda. ¿Ven? Por eso la primera palabra, parte de esta palabra, trombosis venosa profunda. Y estas justamente coágulos, trombos, pueden migrar al sistema hasta los pulmones, provocando una embolia pulmonar, donde estos coágulos van a tapar los vasos sanguíneos a nivel de los alvéolos, provocando ¿qué? Provocando que el paciente comience a ¿qué? A ahogarse, presente una disnea progresiva. Entonces esto es grave, porque estos pacientes, miren, clínicamente es un paciente que puede ser un paciente joven, un paciente gordito, paciente que tuvo una fractura en su fémur o ambos fémures, está acostado, inmovilizado, por ejemplo, en un regional, que tiene que programarlo hasta que haya el clavo, hasta que haya el material, hasta que haya el quirófano, hasta que haya disponibilidad, en fin, ¿no? Como ven ustedes, el mal manejo del Ministerio de Salud sigue habiendo, demostrado ahora con la situación que estamos viviendo. Entonces, este paciente puede ser que en 24, 48, 72 horas comience a presentar, incluso, miren, esta enfermedad puede presentarse post-cirugía. Ejemplo, en prótesis de cadera o prótesis de rodilla. Es por eso que los tratamos a estos pacientes luego de esta lesión. Entonces, el paciente que comienza a presentar disnea, el paciente siente que comienza a ahogarse. La familia, incluso la familia, el acompañante dice, doctor, mi familiar, mi hijo, mi primo, mi familiar, está sintiendo que le falta un poquito el aire. ¿Por qué será? Entonces, si uno no se percata de eso, esto puede hacer una disnea progresiva y el paciente puede morirse, se puede morir en así de graves. Entonces, cuando tengamos estos síntomas, debemos sospechar en una tromboembolia. Y para ello, tenemos también que ver otros signos, como por ejemplo petequias. Las petequias, ¿en dónde se pueden localizar? Básicamente, en el tórax superior, a nivel de axilas o en la conjuntiva del ojo. Ahí pueden encontrar petequias. Entonces, paciente con trauma a nivel de miembro inferior, sobre todo de la rodilla para arriba, paciente con una fractura de fémur unilateral, paciente que comienza a presentar
Disney, por estar mucho tiempo encamado y una fractura compleja. Paciente que comienza a presentar petequias es un paciente que se está con una tromboembolia. Y esto tenemos que actuar inmediatamente. Y a este paciente tenemos que referirlo, transferirlo, movilizarlo de manera urgente a cuidados intensivos. Sí, a cuidados intensivos. ¿A qué? A lo que les está pasando a los pacientes de coronavirus. Presión positiva, a un ventilador mecánico. ¿Sí? Entonces, un paciente con una tromboembolia es tan grave esta lesión que el paciente, si no lo diagnosticamos temprano y no actuamos de manera temprana, este paciente se nos muere. Perdón un segundo. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Esta parte? Estoy interrumpiendo algo más. Bueno, sí, eso. Entonces les decía eso, que el paciente se nos muere. Cuando ustedes vean eso, hay que alarmarse, hay que llamar a cuidados intensivos, hay que llevarlo al paciente y hay que meterlo al ventilador mecánico y hay que seguidamente utilizar química para tratar de diluir estos trombos y poder que el paciente no se nos muera, se nos va a morir, ¿no? Es por eso que en ese caso incluso una fractura de fémur queda en segundo plano, pero no significa que no hay que tratar, hay que inmovilizarlo, porque ese paciente mientras no esté inmovilizado y no esté fija esa fractura, el paciente va a seguir produciendo trombos y va a seguir embolizando, y por eso es grave esta lesión. La retracción isquémica de Volman, miren, básicamente se presenta en miembros superiores por lesión de la arteria humeral. Puede ser secuela de un síndrome compartimental que se da en fracturas sobre todo supracontinuas. Este colapso de la arteria humeral va a provocar una necrosis a nivel de los músculos del antebrazo, provocando ¿qué? Un tejido cicatrizal y dando este resultado una mano en garra, que es debido a la contractura por necrosis y por fibrosis de los músculos del antebrazo. ¿Sí? Se llama mano en garra. Esta secuela tardía es prácticamente ya irreversible. ¿No? Hay muy poco o nada que hacer ante esta secuela. La atrofia ósea aguda de Suya. Esta atrofia ósea básicamente se da, miren, en aquellos pacientes en los cuales presentan un edema muy parecido a un síndrome compartimental, ¿no? Aumento de volumen, un edema brillante, congestivo y dolorosa al más mínimo movimiento. ¿Ven? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia con síndrome compartimental agudo? El dolor, la intensidad del dolor. Y en este caso, el paciente, mire, hace alguna actividad, se le hincha la mano. Le duele. Entonces, para evitar que le duela, trata de no moverla. No la mueve, disminuye el dolor y disminuye el edema. Como disminuye el dolor y el edema, el paciente quiere volver a hacer una actividad, trabajar y nuevamente se hincha, y esto es un círculo vicioso que no permite un movimiento de la mano. Por lo tanto, produce una osteoporosis por desuso. ¿En dónde podemos más encontrar? Sobre todo en fracturas como las fracturas de Coles. Ahí podemos encontrar esto. La necrosis ósea vascular es una complicación tardía. Incluso se ha descrito que puede aparecer 8 años después de una lesión. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos articulaciones que más se pueden presentar en esta necrosis vascular? Hay más, ya les voy a indicar cuáles, pero las principales son la cadera en la cabeza del fémur y la segunda en el húmero, debido a su anatomía, a su particular anatomía vascular, ¿no? Entonces hay signos clínicos y radiológicos tardíos. Al principio hay una hiperemia, como una esclerosis, una imagen radio opaca a nivel del ojo. Entonces ustedes se fijan un poquito aquí, pueden ver la circunferencia de esta cadera y de esta otra cadera, en la cual la cadera del fémur está un poquito aplanada, ¿no?
Entonces, estas lesiones básicamente se dan porque el paciente no se inmovilizó y comienza una carga temprana de peso. Esto provoca que se dé una esclerosis y futuro un colapso de la estructura ósea esponjosa a nivel del hueso, ¿no? Entonces, ponemos de ejemplo, miren la cadera. Recuerden acá, ya vamos a ver esto nuevamente en fracturas de fémur, de cuello de fémur, porque hay una fractura, o incluso, miren, una luxación de cadera, en la cual puede alterarse esta circulación, colapsar esta circulación y por lo tanto producirse una necrosis, un colapso. Entonces, ¿qué fracturas podemos encontrar? Ya les dije, húmero y cabeza de fémur. Pero también podemos encontrar en el escafoides del carpo, luxofracturas del semilunar, cuello del astrágalo, tercio distal de la tibia, luxofractura del cuello del húmero y fractura del cóndilo externo del húmero, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver acá? Primero, a ver un cambio en la forma, esclerosis y geodas, como quistes subcontrales. Y miren, el futuro es un colapso total de la cadera. La cabeza femoral comienza a aplanarse tanto hasta que se deforma y pierde su estericidad. Obviamente, para que de la esclerosis a esto pasa un tiempo, no es que es rápido, pero clínicamente se manifiesta con dolor a nivel. Uno de los exámenes que nos podría ayudar es la resonancia magnética, como un estudio de imagen temprano, que nos podría ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, cuando esto se presenta, uno de los tratamientos podría ser una descarga de peso para disminuir la presión y luego hacer procedimientos de revascularización o mejorar eso. El pronóstico es grave. Este paciente va a perder su articulación y va a dejar secuelas, por lo tanto va a presentarse una artrosis, un desgaste y posterior prótesis. Y vamos a terminar con estos dos temas. La alteración de la consolidación. De hecho, tenemos dos conceptos aquí. Retardo de consolidación y la pseudogénesis. Retardo de consolidación es una osteogénesis reparativa normal. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. ¿A qué hace referencia? Miren, como el retardo de consolidación es normal, la velocidad en el tiempo en que consolida es mucho mayor. No debe ser considerado como un fracaso biológico, ¿no? Y no, por lo tanto, no es bueno una conducta agresiva terapéutica para tratar de solucionar eso, ¿no? Y vamos a ver las causas. Causas pueden ser, por ejemplo, una inmovilización inadecuada, yesos cortos. Ejemplo, fractura en el radio distal o fractura en el cúbito, la urna distal. Si le ponemos un yeso corto por debajo del codo, como ya he hablado con algunos de ustedes, en algunas prácticas ya hemos tocado este tema, el paciente puede hacer sobre todo pronosupinación. Y estos movimientos de pronosupinación no van a permitir una buena inmovilización para que consolide de manera adecuada. Por lo tanto, puede demorarse, puede entecerse esta consolidación y tener esto. Inmovilización interrumpida por cambios repetitivos de yesos, de manera inadecuada o incorrecta. Entonces, ¿qué es eso? El paciente maleducado, diría yo. El paciente que se le hincha, el paciente que no tolera, el paciente que se corta, el mismo se quita yeso, el paciente que se mete cosas, el paciente que se va a la piscina y se mete el yeso pensando que ese yeso no se va a dañar, el paciente que se va al mar en playas, cuando se acabe todo esto se va al mar con yeso puesto a festejar y entonces hay que sacarle y ponerle otro yeso, es paciente con infección en el foco de fractura, pérdida de sustancia ósea, irrigación de insuficiencia, tracción continua excesiva, edad avanzada. Recuerden que los mayorcitos tienen una disminución, pero no quiere decir que no consoliden, consolidan, pero un tiempo mayor. Intervención quirúrgica sobre el foco de fractura. Cuando se hace una reducción abierta y se desperiodiza mucho, se abre mucho, también puede presentarse eso. Cuerpos extraños en el foco de fractura. Si se pone mucho material, placas, tornillos y yo sobre todo he visto alambres, ya les voy a mostrar después casos con imágenes,
vamos a ver ahí que se presenta eso. Y estos alambres que en algunos casos yo he visto, sobre todo les diré particularmente, he visto mucho en el regional. En el hospital regional no sé por qué les gusta poner mucho alambres, ¿no? Síntomas. Miren, básicamente dolor, pero es un dolor leve, es un dolor pequeño. Y sobre todo, ¿qué se da? Sobre todo, falta esta sensación de falta de seguridad. O sea, son aquel paciente, por ejemplo, el miembro inferior, como que no pueden aceptar porque les duele. Y el miembro superior no pueden agarrar algo porque sienten que no tienen esa fuerza, esa seguridad, ¿no? También podemos encontrar una movilidad anormal. Radiológicamente, una descalcificación de los tres extremos óseos. El canal medular no está cerrado, a diferencia de la pseudoartrosis, y el contorno de los extremos óseos permanece descalcificado, y hay un callo óseo excipiente. ¿Qué quiere decir? Que hay muy poquito callo o no hay callo. ¿Se ven? Entonces aquí tenemos una imagen. Un paciente con una fractura, ¿eh? Se le coloca un clavo, aquí parece, miren que está formando callo, pero ese paciente, se ve callo, ¿no? No un callo tan grande, pero el paciente, ¿qué hace? El paciente camina, pero se siente inseguro. Se hace una tomografía y se ve que no está consolidando la forma, ¿no? Tratamiento. Hay que corregir la inmovilización inadecuada, corregir el estado nutricional, estimular la función normal de biológica de consolidación y retirar si hay cuerpos extraños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, miren este caso, ¿eh? Este caso en el cual se comienza, se ve una imagen aquí, ¿no? Y que aquí se ve callo, pero se sigue viendo este gap, este hundimiento, esta imagen radiopaca, ¿no? Radiolúcida, perdón, y luego que ya termina consolidando. ¿Por qué? Porque muy probablemente se estimuló esta consolidación. Pero ojo, un retardo de consolidación, si no se diagnostica a tiempo y no se trata de manera adecuada, puede terminar en una pseudoartrosis. ¿Sí? Puede terminar pseudoartrosis. Otra diferencia entre retardo de consolidación y pseudoartrosis, el tiempo. Cada hueso puede tener diferente tiempo de consolidación y de desarrollar o no la pseudoartrosis. Pero vamos a utilizar el tiempo de 6 meses. Menos de 6 meses, retardo de consolidación. Más de 6 meses, pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis, en cambio, es ya una falta de consolidación. Es patológica. Es un proceso irreversible definitivo. Hay tejido cicatrizal ahí. Por lo tanto, el tratamiento es siempre quirúrgico, ¿no? Hay una falta de inmovilización perfecta e ininterrumpida. Hay una separación excesiva de fragmentos. Hay interposición de partes blandas. Hay una insuficiente vascularización. Y también puede darse fracturas en huesos patológicos. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Un paciente con una fractura supra e intercondilia de húmera distal. Se ha hecho una muy buena reducción, se ha hecho una reducción abierta, una fijación con doble placa, y miren, múltiples tornillos. No está mal, porque se ve muy bien, una buena reducción, buena estabilización, se ve muy bien. Pero el paciente pasa 6 meses y sigue teniendo esa sensación que no puede coger cosas al salpezo. Se hace una tomografía y miren, se ve esta imagen radiolúcida, ¿no? Que no consolida, no está consolidando la fractura. Síntomas. Miren, en esos casos, básicamente puede tener dolor leve o no tener dolor. No tener. Pero puede haber una movilidad normal, pero sobre todo que el paciente tiene inseguridad. Ejemplo, una fractura de fémur con un clavo. El paciente aparentemente está bien, puesto el clavito, todo bien, y a los 6, 7, 8 meses no quiere dejar la mano. No quiere dejar el bastón, porque el paciente sigue teniendo esta sensación. Radiológicamente, vamos a tener que en los extremos, esclerosis. Va a haber esta imagen cóncavo-convexo en los extremos. El canal cerrado. No va a haber callo, va a haber un gap, una imagen, un espacio, hay un engrosamiento y
fibrosis. Y aquí vemos una imagen. Miren, engrosado, una imagen, cóncavo convexo, esclerosis. Aquí el canal medular no está abierto, hay esclerosis cerrados, y en este caso no va a sanar, no va a consolidar. Hay dos tipos, las vasculares y las avasculares. Las vasculares o hipervascular o hipertrófica y atrófica es cuando hay buena circulación en los extremos y su aspecto se da por el ancho que puede presentar las circulación. Este es el pata del hermano. Casquete de caballo, y oligotrófica, ¿no? Las avasculares pueden ser en cuña, ¿eh? Y por defecto óseo y fibrosis. Miren, ¿se ven? Entonces, por ejemplo, estas de aquí, tratamiento de estas de aquí se puede estimular para que consoliden, ¿no? Y estas, en cambio, las avasculares son tratamientos, ambas son quirúrgicas, pero en el uno podemos estimular impactando más la fractura para que sane y poniendo injertos, pero en la otra, miren, al no tener un segmentoso, estas no van a ser. No hay hueso, por lo tanto van a necesitar injertos. Entonces siempre es quirúrgico, recuerdo. Es un paciente que llega a 6, 7 meses, operado, y no camina o camina con bastón, es un paciente que no ha consolidado la práctica. Recordando que un paciente es diagnosticado o dado el alta de una fractura radiológica y clínicamente. ¿Qué significa esto? Que en los rayos X veamos ya consolidación y clínicamente que el paciente pueda caminar, correr. Por ejemplo, cuando yo opero un paciente, opero una tibia, opero un tobillo, opero una muñeca, en miembros inferiores, por ejemplo, en el pasillo del consultorio, frente al consultorio, los hago correr a veces. Ir y venir, sin dolor, sin molestias, estás sano, estás curado, estado de alta. Si es en la mano, que apriete la mano, que escriba la mano, que haga fuerza con la mano. Si no le molesta, dado de alta. ¿Ven?